Bien, colegas, muy buenos días. Para mí es un gusto estar aquí. Adicionalmente a la maestría de psicopedagogía que tengo, también he seguido una maestría aquí en la Universidad La Cantuta, en medición y evaluación de la calidad educativa. Y hoy tengo el gusto de implementar precisamente los saberes que adquirí en esa especialidad en el CINEACE, que es el lugar donde laboro. Y realmente, como ya se ha mencionado, como han mencionado las autoridades que me antecedieron, hay toda una ola de cambio en lo que a didáctica universitaria se refiere. Y lo que vamos a tratar el día de hoy es de explorar un poco en qué se sustentan estos cambios y por qué es importante estar a tono con estos cambios. ¿Qué pasa si no entramos en esta nueva dinámica de aprendizaje que se nos propone? ¿Qué pasa no solamente con el sistema de enseñanza y aprendizaje que ofrecemos, sino también con nuestros propios egresados? Yo espero que este pueda ser un espacio en el cual se puedan desencadenar luego discusiones de interaprendizaje, porque en realidad ustedes son docentes universitarios, me imagino que con muchos años de experiencia. Yo también ejerzo la docencia universitaria, así que creo que los docentes universitarios tenemos la clave y tenemos el conocimiento acerca de qué se está necesitando que pase en nuestras aulas. Lo único que tenemos que tener espacios para poder ordenar esta intervención y poderla configurar de tal modo que pueda responder a las demandas actuales de desarrollo humano, desarrollo territorial y desarrollo profesional. Bien, entonces vamos a comenzar. El tema es la didáctica universitaria en un enfoque por competencias para, como bien se ha señalado, poder implementar lo que ya está estipulado en nuestra nueva ley universitaria. Primero, antes de hablar de enfoque por competencias, es importante situarnos en las nuevas concepciones de aprendizaje. Hasta hace una década y un poco más atrás, el aprendizaje se conceptualizaba como un cambio de conducta relativamente permanente. Y como tal, que esto sobre todo procedía de la escuela conductista, ¿no? Entonces veíamos al aprendizaje como algo muy operacional y que podía además expresarse a través de la rendición de exámenes, de pruebas orales, ¿no?, a las cuales el estudiante era sometido, ¿no?, por el propio sistema. Y básicamente esta evaluación radicaba en poder explorar qué tipo de conocimientos habían adquirido nuestros estudiantes. No importaba si esos conocimientos ellos lo aplicaban cabalmente en alguna tarea y si en la aplicación de esa tarea ellos ponían de manifiesto actitudes de colaboración, de empatía, de la capacidad de trabajo en equipo, entre otros aspectos. Lo que importaba era que el estudiante haya adquirido cabalmente los contenidos conceptuales. Bien, pero de esa forma de conceptualizar el aprendizaje a las teorías que luego han ido surgiendo, en realidad ya desde hace décadas atrás, desde los años 50 y hasta antes, hay hoy en día una nueva forma de ver el aprendizaje. Y una de las teorías más importantes para esta nueva forma de ver el aprendizaje es la teoría constructivista, de la cual, como ustedes bien saben, forma parte Ausubel, Piaget y otros actores que han dado pues vida a los contenidos de esta teoría. Y un primer punto importante de esta nueva forma de conceptualizar el aprendizaje es que el aprendizaje es un proceso, ¿no? Desde ahí hay un importante punto de quiebre en la forma como veíamos antes el aprendizaje, ¿no?, un cambio observable, y la forma como la vemos ahora. El aprendizaje es un proceso. Pero no solamente es un proceso, sino que además es un proceso interno que se da
al interior del propio sujeto y que por eso está marcado por los ritmos de aprendizaje, por los estilos de aprendizaje de cada individuo. Incluso por las tendencias que se tengan innatas a partir de la teoría de inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, el aprendizaje está marcado por condiciones y características particulares, individuales. Es un proceso que no se va a dar de igual forma entre dos individuos, así sean hermanos gemelos. ¿Por qué? Porque cada quien interpreta, vive y se relaciona con el mundo de una manera particular. Y además, esa relación también está sujeta a nuestras propias características individuales, personales. Entonces, estamos hablando de un proceso, y cuando decimos proceso, interpretemos que es algo que se da a lo largo de toda la vida y que no es que tenga un determinado fin, sino que el aprendizaje se va construyendo gradualmente y lo que aprendimos el día de hoy, mañana va a ser nuestro saber previo, que se va a seguir perfeccionando, ¿no? Y eso va a permitir que tengamos cada vez más una estructura más amplia del conocimiento. Y ahí es cuando Auswell precisamente hablaba de la estructura, el andamiaje del conocimiento, porque un saber sirve de base al próximo saber. Es como si estuviéramos construyendo una pared al inicio con cimientos sólidos y eso dependiendo del tipo de estimulación temprana que recibamos y seguidamente pues sobre eso continuemos toda la vida construyendo aprendizajes. Entonces ahí viene la estructura del conocimiento, la estructura del saber, el andamiaje del cual hablaba también David Auswell. Bien, entonces esta nueva forma de conceptualizar el aprendizaje está muy marcada por, como se señala ahí, la interactividad. La interactividad con los objetos, con estos elementos concretos de los cuales hablaba Piaget. Y cómo en esa relación con el objeto yo voy construyendo aprendizaje y voy pasando por diversos estadios de desarrollo. Además también por la intersubjetividad, por la experiencia con el otro, por la relación que tengo con el otro. Somos un ser social y si bien es cierto el aprendizaje es una experiencia muy personalizada, este aprendizaje está mediada por la experiencia social que tengamos, por la experiencia que tengamos con el otro. Pero no solo eso, sino también es una experiencia de relación con el medio, con mi entorno, con lo que me rodea, de donde aprendo una serie de conceptos, donde desarrollo un conjunto de procedimientos, donde me nutro de un conjunto de actitudes. Entonces, el aprendizaje está mediado por mi relación particular, individual, con el medio, con los otros seres, con los objetos y conmigo mismo. Porque el aprendizaje también es una relación conmigo mismo. Y eso es muy importante. Y ahí es por eso que escuchamos hablar de metacognición, de autoevaluación, de transferencia, de extrapolación. Soy yo, desde la forma como interpreto el saber, cómo desarrollo todas estas habilidades para ese aprendizaje poderlo volver práctica, poderlo volver acción. Entonces, el aprendizaje es una reconstrucción permanente de los esquemas que tenemos de conocimiento y que vamos adquiriendo de manera individual. La siguiente, por favor. Bien, entonces en este proceso de aprendizaje es muy importante la interactividad, la intersubjetividad y la relación con el medio. Y eso vuelve el aprendizaje significativo.
¿Por qué? Porque estoy aprendiendo haciendo, porque estoy aprendiendo en relación con otros, porque estoy aprendiendo en relación con mi medio. Ahí está la significatividad del aprendizaje, de la cual también hablaba David Ausubel. La siguiente, por favor. Entonces, elementos claves de cómo hoy en día conceptualizamos el aprendizaje. Primero, el aprendizaje es un proceso. Estamos en permanente construcción del aprendizaje, no hay aprendizajes acabados. Todo aprendizaje se convierte en el saber previo del nuevo aprendizaje y por lo tanto permanentemente los aprendizajes se van enriqueciendo, se van perfeccionando y van alimentando nuestro esquema del conocimiento. Y por eso para el constructivismo la importancia de, por ejemplo, los mapas conceptuales. Un mapa conceptual no es otra cosa que reflejo de cómo nosotros estamos estructurando el conocimiento en nuestro interior. Y por eso hoy en día es una estrategia de aprendizaje tan importante, porque ayuda a que el sujeto plasme en un organizador visual el tipo de relaciones que está estableciendo en la construcción de su conocimiento. Y ustedes mándenle a hacer un organizador visual a sus estudiantes, o cuando les han mandado a hacer, se habrán podido dar cuenta que ninguno es igual al otro. A menos que se hayan copiado, que eso es otra cosa diferente, pero si no, ninguno es igual al otro, porque cada quien asume un conjunto de relaciones y una estructura del conocimiento distinta a partir de su propia experiencia. Podrán tener los mismos elementos, pero los énfasis y las relaciones varían. Entonces, el aprendizaje es un proceso. Es importante que nos vayamos preparando para aprender a aprender. ¿Y qué significa esto? Que hoy en día una tarea fundamental que tenemos es que el sujeto, nuestro estudiante, tenga herramientas, estrategias para aprender. Porque la información ya no se va a dar solo en el aula. Hoy en día la información es amplia, es diversa y está al alcance de todos con solo un clic. Entonces ya no podemos hablar de un aprendizaje de conceptos, de contenidos, de una captura y análisis de información solo en el aula, sino que el estudiante puede tener a disposición información de todo tipo. Y es por eso tan importante las herramientas que le demos al estudiante para que aprenda a aprender, para que aprenda a manejar información, interpretar información, priorizar información, analizar información, sintetizar información. Y sobre eso generar nuevo conocimiento. Sobre eso generar hipótesis, sobre eso contrastar hipótesis, sobre eso construir marcos teóricos. Es muy importante porque el cúmulo de conocimiento es enorme. Entonces, y además porque el aprendizaje, como decíamos hace un momento, es un proceso muy individual. Y por lo tanto, la estrategia de aprendizaje que le sirva a Pablo no será la estrategia de aprendizaje que sea más útil para Carmen. Las estrategias de aprendizaje también irán a tono con los ritmos y estilos de aprendizaje de cada individuo. Pero nosotros, como docentes, hoy en día tenemos el gran reto de facilitar esas estrategias de aprendizaje, distintas, diversas, para que nuestros estudiantes más bien vayan autoconociéndose y vayan viendo con qué estrategia de aprendizaje se sienten mejor, con qué estrategia de aprendizaje aprenden más. Y ese es otro aspecto muy importante del aprendizaje hoy en día. Además, el aprendizaje está mediado por la relación con el entorno. No hay aprendizaje significativo si no va en relación con el entorno. Y es por eso que hoy día escuchamos hablar de aprendizaje basado en problemas, escuchamos hablar de métodos de proyectos integradores, escuchamos hablar de investigación formativa, escuchamos hablar de investigación-acción, incluso escuchamos hablar de una responsabilidad social, pero
relacionada de manera directa con los problemas que se identifican en el entorno. Precisamente una responsabilidad social que dinamiza la acción educativa, que no es solo un complemento en la formación del estudiante, no es solo parte de acciones que se dan en beneficio de la comunidad, sino es un elemento que dinamiza. Entonces, es del contexto de donde extraemos los problemas que traemos a nuestros procesos formativos, porque si no hay contacto de la teoría con la práctica, no hay aprendizaje significativo. Si el estudiante eso que va aprendiendo no lo va volcando en su realidad, no hay aprendizaje significativo. Entonces, hoy en día, de acuerdo a toda esta teoría del aprendizaje, necesitamos poner al estudiante en contacto con los problemas de la realidad. Y vamos a ver en un momento cómo eso se expresa en el sílabo, y es algo que también señala, por ejemplo, Sergio Tobón. Ustedes habrán revisado la teoría de Tobón y han visto cómo Tobón habla de identificar los nodos problematizadores. Precisamente por esto, por la influencia del entorno, la influencia del medio, el aprender haciendo, tan necesario hoy en día. Y por último, una característica importante es que finalmente el conocimiento resulta siendo la adaptación que nosotros hacemos, la interpretación que nosotros hacemos de la información con relación a la experiencia que hemos tenido con el medio. Finalmente el conocimiento viene haciendo eso, es ese producto de la relación teoría-práctica. Y es así como se gesta el conocimiento. Entonces, esas características son muy importantes, porque son la base del enfoque por competencias. El enfoque por competencias no es solamente traducir lo que antes describíamos como un objetivo a describirlo ahora como una competencia utilizando determinadas características. No, tiene un trasfondo. Es una nueva mirada, bueno, ya, como les digo, no tan nueva, es una forma de ver el aprendizaje, de conceptualizar el aprendizaje y sobre todo hoy en esta era del conocimiento. Siguiente. Bien, y esa nueva forma de mirar el aprendizaje ha hecho que precisamente el proceso de enseñanza-aprendizaje evolucione y tenga hoy en día nuevas demandas. Teníamos en un inicio el profesor que decía, ¿no?, que explicaba, que sustentaba, que argumentaba, que exponía. Luego tuvimos al profesor que explicaba, ¿no?, ya trataba de relacionar lo que decía un poco más con la realidad. Luego tuvimos al profesor que demostraba, ¿no?, que ya trataba de tal manera de que haga más didáctica la clase, hacer simulaciones, hacer demostraciones a los estudiantes. Luego teníamos al profesor que lo que buscaba era construir aprendizajes en sus estudiantes, ¿no?, a través también de todas estas teorías que hemos venido señalando. Y a partir de el año 2000, vemos que el reto es ya de ser el docente transformador, el docente que puede mediar, como lo decía la colega que me antecedió, puede mediar en la relación entre el estudiante y su aprendizaje y puede ayudar a facilitar ese proceso, a guiar ese proceso. Y por eso es que el docente se convierte en el líder transformador. Y este líder transformador precisamente es un docente, ¿no? La necesidad de que el docente se convierta en un líder transformador surge a partir de este enfoque por competencias. Entonces, si decimos que el aprendizaje es un proceso individual, que se da de manera singular en cada sujeto, estamos hablando de que cada sujeto
tiene precisamente a partir de este aprendizaje que desarrollar competencias que le permitan interactuar consigo mismo, con los demás, con su entorno, con los objetos del entorno. Y entonces estamos hablando de un aprendizaje basado en un enfoque por competencias. Un aprendizaje basado en un enfoque por competencias que tiene estas dimensiones. Requiere de conocimientos, porque los conocimientos son claves, porque nos ayudan a actuar, nos ayudan a discernir, nos ayudan a generar nuevo conocimiento, a teorizar, pero también implica el desarrollo de habilidades, ¿no? De procedimientos, de saber hacer, y también el desarrollo de actitudes, de formas adecuadas de relacionarnos con el otro, con nuestro medio. Entonces, de acuerdo también al informe de Lors, que todos estos cambios también surgen de también este informe que marcó un hito para la educación, la competencia se distribuye en un saber hacer, y ahí la importancia del sujeto en relación con su entorno, un saber ser con los demás, y ahí la importancia de las actitudes y de la relación con los demás, ¿no? Que decíamos hace un momento que teníamos un aprendizaje que estaba marcado por la relación con los otros, y un saber ser, que ahí es ya la relación conmigo mismo, y cómo yo interactúo conmigo mismo, el tipo de introspección que pueda hacer, el autoconocimiento, la autorregulación, la autoevaluación, la autodeterminación. Si no están esos elementos desarrollados en nuestros estudiantes, no podremos decir que estamos desarrollando competencias en ellos, porque todos estos elementos son claves. Relación de cada ser consigo mismo, relación con su entorno, relación con los demás, y relación con el propio conocimiento, para a partir de eso desarrollar competencias. Buscando ser didácticos es que se separan, ¿no? Buscando no perder de vista ningún aspecto del aprendizaje, es que las dividimos en conceptuales, procedimentales, actitudinales, pero en la práctica eso se da como un todo integrado y lo observamos en el desempeño. Por eso en el marco de las competencias lo que se evalúan son desempeños de los estudiantes. Bien, entonces un currículo por competencias, ¿qué tendrá que mirar? Tendrá que mirar distintos aspectos, el saber conocer, pero también el saber ser, el saber hacer y el saber trascender, ¿no? A partir de esa relación que tengo con mi entorno y con los demás, ¿cómo voy generando qué? Transformaciones. Y eso quiere decir cómo aplico lo que aprendo y cómo esa aplicación de lo que aprendo beneficia al medio, beneficia al conocimiento, beneficia a los otros y sobre todo beneficia a la profesión en la cual cada estudiante se está formando. Todos estos elementos entonces deberían formar parte de un currículo por competencias. Bien, como ustedes saben, desde el año 2015 se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior aquí en el país, en el marco de la nueva ley universitaria, y lo que hace la SUNEDU es implementar la ley universitaria, ¿no? Entonces, extrae los componentes principales de la ley universitaria, porque el rol de la SUNEDU es fiscalizador, controla que la ley universitaria se implemente adecuadamente. Entonces, efectivamente, dentro de la ley universitaria se señala como un primer punto importante que las instituciones de educación superior tienen que contar con un marco estratégico, con un marco de planificación que permita un actuar coherente y finalmente que permita lograr formar adecuadamente a el recurso humano del país, a los profesionales, ¿no? Entonces, uno de estos elementos de esta planificación es el plan de estudio. El plan de estudio se nutre
de la planificación institucional, ¿no? Porque mira el proyecto educativo institucional, pero también se nutre de elementos del entorno, del territorio, de la planificación nacional y también de algunos otros elementos propios de cada facultad y escuela. Vamos a hablar ahora un poco del plan de estudios y a ver cómo ese enfoque por competencias finalmente se traduce en este plan de estudios, ¿ya? Pero miremos el plan de estudio como una primera condición básica y que este plan de estudio tiene que estar articulado al resto de documentos propositivos de la universidad. ¿Sigamos? Bien. Para hablar de plan de estudio es importante que primero reflexionemos acerca de qué es el diseño curricular por competencias. Este diseño curricular por competencias es la acción de elaborar un plan curricular seleccionando los contenidos curriculares que permitirán lograr el perfil del egresado, el perfil del egresado que nosotros planifiquemos aquí a nivel de cada especialidad. Sin embargo, no debemos perder de vista que en el marco de un enfoque por competencias, este diseño curricular deberá identificar contenidos no solo conceptuales, sino también contenidos procedimentales y contenidos actitudinales, porque estos tres tipos de saberes, estos tres tipos de contenidos, estos tres tipos de aprendizaje forman parte del desarrollo integral del sujeto y hacen que el sujeto finalmente sea un sujeto competente. A mí de nada me sirve un egresado que sepa mucho de todas las bases y fuentes teóricas del aprendizaje si finalmente no sabe elaborar adecuadamente una sesión de aprendizaje para sus estudiantes, si no redacta capacidades, indicadores acorde con la edad de los chicos, si no identifica actividades motivadoras, significativas, en relación con el entorno para sus estudiantes. Entonces, es importante el conocimiento, pero también va a ser muy importante el saber hacer y que eso él lo desarrolle con una actitud proactiva, positiva, empática, etcétera, ¿no? Entonces, estos contenidos tienen que ser previstos en el diseño curricular y vamos a ver cómo. Siguiente. Este diseño curricular es muy importante porque permite finalmente que, primero que formulemos competencias que el educando va a desarrollar. Entonces, aquí en este diseño curricular o que nosotros lo conocemos como el plan de estudio, es que vamos a identificar competencias. Pero para identificar estas competencias tenemos que, y para poder crear, plasmar estas competencias, tenemos que hacer uso de alguna taxonomía. Ustedes son docentes de aquí de la Cantuta, entonces conocen perfectamente distintas taxonomías. Una recomendada para educación superior es la taxonomía de Bloom y Gilbert, ¿no? Que se está usando, pero hay otras taxonomías que también podrían usarse, depende del tipo de taxonomía que ustedes sientan más cercana a su práctica, pero sí, para poder desarrollar, plasmar competencias, tenemos que hacer uso de una taxonomía, porque las competencias tienen que estar graduadas en un orden lógico, en un orden secuencial, como vamos a ver en un momento. Y si no hacemos uso de una taxonomía, podemos perder esa secuencia lógica. Además, en el diseño curricular también vamos a identificar estrategias, pero a diferencia de propuestas anteriores, donde lo que priorizábamos era estrategias de enseñanza, ahora lo que vamos a priorizar son estrategias de aprendizaje. ¿Qué estrategias planteamos para que nuestro estudiante aprenda? Para que nuestro estudiante se pueda
apropiar de estos distintos tipos de saberes que planteamos en el marco de una teoría, de un enfoque por competencias. Entonces, lo que tenemos que identificar es esto, las estrategias de aprendizaje. También es de enseñanza, claro está, pero es importante también identificar qué estrategias de aprendizaje voy a promover en mis estudiantes. También este diseño curricular a mí me permite identificar los medios y materiales con los que voy a trabajar y finalmente, un componente importantísimo, identificar mi sistema de evaluación. ¿Cómo es que voy a evaluar? Y en un enfoque por competencias, el abordaje de la evaluación cambia totalmente, porque estoy evaluando desempeños, ya no estoy evaluando contenidos, estoy evaluando desempeños. Entonces, ¿cuál será la manera más efectiva de evaluar un desempeño? ¿Qué necesitaré para evaluar un desempeño? De acuerdo a las distintas experiencias que se vienen desarrollando desde la teoría y la práctica, es importantísimo en una evaluación por desempeño la interpretación cualitativa de los logros que el estudiante va alcanzando. Pero esa interpretación cualitativa, no cuantitativa, sino cualitativa, tiene que ser elaborada conjuntamente con el propio estudiante. Y es que ahí surge la autoevaluación. Y también surge la coevaluación. Porque el sujeto, recuerden, aprende en contacto consigo mismo, autoevaluación, pero también en contacto con los otros, coevaluación. Y y conjuntamente con la coevaluación, la heteroevaluación, ya la evaluación del docente como juez experto hacia el estudiante, pero en un tono reflexivo, en un tono retador, en un tono problematizador, de tal manera que el que se plantee retos para su aprendizaje sea el propio estudiante. Y eso lo hacemos también utilizando criterios. Nuestra evaluación tiene que ser criterial y de ahí es que surgen las rúbricas, pero además también estos logros de aprendizaje que esperamos que alcance nuestro estudiante tienen que ser conocidos por el estudiante, porque recuerden, el protagonista es él, entonces es clave que el estudiante conozca qué se está esperando de él, no solamente en cada asignatura, sino a lo largo de todo el proceso formativo. Siguiente, por favor. Y es así como todo esto se expresa en un plan de estudio, donde se interrelacionan los estudiantes con sus docentes y con sus autoridades. Este plan de estudio es un documento teórico normativo que finalmente guía, motiva y sirve de consulta para la ejecución de todas las actividades de enseñanza-aprendizaje, de todas las acciones de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en la institución formadora. Pero miren cómo el plan de estudio involucra una interrelación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un aprendizaje mediado, de un aprendizaje donde el estudiante es el protagonista, por ende, el estudiante forma parte activa de esto. Bien, el plan de estudio entonces se basa, en el marco de un enfoque por competencias, el plan de estudio se basa en un perfil con competencias y desempeños específicos. Entonces, el punto de arranque de un plan de estudio es el perfil. Además, el plan de estudio tiene que tener una tendencia a innovarse permanentemente. Incluso algunas universidades ya no hablan de planes de estudio cerrados, sino hablan de planes de estudio abiertos, flexibles, reconceptualizables, porque el conocimiento va avanzando a pasos acelerados y todas las profesiones también. Entonces, hay que ir introduciendo permanentemente cambios e innovaciones en el plan de estudio. Hay también, el plan de estudio tiene que dar respuesta a demandas. El plan de estudios tiene que estar pensado en cuáles son esos problemas que la profesión en la cual mi estudiante se está formando enfrenta.
¿Qué problemas enfrenta actualmente ese ejercicio profesional? ¿Qué demandas debe responder del entorno esa profesión? Y por lo tanto vamos a tener un plan de estudio muy articulado con la realidad, con el entorno, con el territorio, pero también con el mundo global. Hoy en día la pertinencia para nosotros, docentes universitarios, se vuelve un enorme desafío, porque la pertinencia ya no es solo local. La pertinencia ya no es solo regional, la pertinencia ya no es solo nacional, también hay aspectos de pertinencia global. Entonces, este desafío tiene que estar expresado, este conjunto de demandas tiene que estar expresado también en el plan de estudio. El plan de estudio además tiene que comprometer a todos los actores y por eso es importante construir de manera colaborativa el plan de estudio, tener sesiones, reuniones dirigidas, lideradas por el comité curricular. El plan de estudio además se afianza en los conceptos de una educación de calidad, entonces tenemos que tener muy en cuenta estos conceptos y precisamente el sistema de aseguramiento de la calidad que generamos en el marco de los procesos de evaluación y mejora continua son los que permiten y alimentan permanentemente la mejora del plan de estudio. ¿Seguimos? ¿Cuál es la metodología para elaborar el plan de estudio? Bueno, aquí tenemos los diferentes pasos, como ustedes ven, son 7 pasos, y lo que está en la base ancha es el marco teórico doctrinario, ¿ya? Ese es el sostén del plan de estudio, ese es el soporte, es el cimiento del plan de estudio. Si no tenemos adecuadamente construido nuestro marco teórico doctrinario, no tendremos un buen plan de estudio, ¿no? Entonces, el marco teórico doctrinario debe responder básicamente a las preguntas: ¿qué tipo de profesional espero formar? ¿Para qué tipo de sociedad? Y ahí pues hay que revisar un conjunto de elementos, no solamente teóricos, sino también normativos y de planificación, entre otros. ¿Seguimos? Ahí está el marco teórico doctrinario. Miren, para el marco teórico, que es la base ancha de mi plan curricular, de mi plan de estudio, es el soporte, yo tengo que identificar ¿qué? Los fundamentos del plan curricular, los fundamentos filosóficos, antropológicos, culturales, sociales, psicológicos, pedagógicos, curriculares, económicos. Es decir, yo tengo que evaluar las tendencias actuales que hay en todos estos campos y ver cómo eso se expresa finalmente como sustento de mi plan de estudio. Pero también tengo que ver las tendencias actuales de la educación superior. ¿Cuáles son esas tendencias? Eso es bien interesante. Precisamente hoy día en la tarde, aquí en Perú, se va a desarrollar la 9ª reunión de los consejos de redes de educación superior de Iberoamérica. Entonces, solamente van a ir las redes universitarias, no es que se vaya a ir por universidades, ¿no? De acá de Perú van a participar ANUD, ASUD, FIPES por institutos, ¿no? Y también SUNEDU y SINIASE. Entonces, es bien interesante porque en este espacio se está discutiendo precisamente eso, tendencias de la educación superior y cómo todos los cambios globales que en la actualidad existen están marcando nuevas rutas y nuevos derroteros para la educación superior. Yo les voy a compartir todos los materiales a través de la persona con la que he estado contactando para que puedan compartirlo también con ustedes, porque la verdad que la lectura de esos textos que forman parte de discusiones con muchas universidades de diferentes países es súper interesante. Entonces ahí vamos a poder ver cuáles son las tendencias actuales de la educación superior. Pero así como este espacio, están habiendo otros espacios donde se está replanteando el rol de la universidad en una era del conocimiento. Ya no podemos ser la misma universidad ni siquiera de hace 10 años, porque las condiciones, el contexto, el conocimiento, el avance del conocimiento es distinto. Analizamos también
tendencias globales, tendencias nacionales, tendencias internacionales. Hacemos un análisis FODA también para poder conocer nuestras fortalezas, debilidades, las oportunidades, amenazas, pero siempre pensando en la profesión que vamos a formar. Y después conceptualizamos la profesión, cuál es el objeto de la profesión, cuáles son sus campos, cuál ha sido un poco su desarrollo histórico, cuáles han sido sus altas y bajas de la profesión, en qué escenario actualmente está la profesión. Básicamente eso tiene que tener nuestro marco teórico y nuestro marco doctrinario, ¿no?, que es el que guía ya nuestra actuación, tiene que analizar la normatividad, normatividad país, normatividad institución, el estatuto, por ejemplo, de la universidad, el modelo educativo. Tiene que evaluar también, tiene que mirar también este marco doctrinario, la visión que tenemos como país, que ya está expresado en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Por primera vez ya tenemos un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Si no lo han revisado todavía, está colgado en la página de ese plan, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Ahí está colgado, entonces ahí ustedes van a poder ver este tema de la visión que tenemos como país, pero también no solamente estamos en un escenario país, sino también estamos en una región. Aquí, por ejemplo, estamos en la región de Lima Metropolitana, ¿no? Bueno, ya y entonces esta región de Lima Metropolitana tiene su plan de desarrollo concertado regional, donde identifica cuáles son los aspectos más saltantes del desarrollo que se espera alcanzar al 2021, en algunos casos al 2025. Los planes de desarrollo concertado van variando, pero creo que acá el de Lima es al 2021. Entonces, esto que nos da la perspectiva, la mirada a futuro. También hay planes de desarrollo concertado local, también está el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Minedu, también está la perspectiva del sector Minedu, que es al 2030. Revisen esa perspectiva, está muy interesante porque describe cuál es la problemática actual de la educación, identifica las variables estratégicas, pero además traza en educación superior 2 indicadores importantes a alcanzar al 2030. Primer indicador, disminuir la tasa de subempleo de los profesionales, porque tenemos una alta tasa de subempleo. ¿Por qué? Porque el plan curricular, el plan de estudio no se construye adecuadamente. Entonces, en lugar de tener un perfil del egresado que responda a reales demandas de desarrollo y que prepara a los chicos para responder esas demandas, tenemos chicos que finalmente alcanzan su título, pero terminan desempleados o subempleados. Y el otro indicador de la perspectiva del sector educación al 2030 es elevar los niveles de productividad científica y tecnológica. Porque como saben bien, a nivel de Latinoamérica somos el país que menos productividad tiene en esos campos, seguramente porque es también el que menos invierte. Entonces tenemos que mejorar la inversión, pero a nosotros como entidades formadoras, el sector educación nos da la tarea de elevar esos niveles de productividad y científica y tecnológica. Entonces, todo ese marco tenemos que leerlo, ¿ven? Tenemos que tener claros esos 2 objetivos, porque tienen que formar parte de mi marco doctrinario, pero también la propuesta de todos los demás documentos. Revisamos la misión de la universidad, revisamos la misión de la facultad, las políticas académicas y curriculares y revisamos también la normatividad propia de la escuela o donde desarrollemos nuestra práctica. ¿Ustedes acá están organizados por facultades y escuelas? ¿Sí? Ya. Bien, entonces todo eso tenemos que revisar para poder construir un adecuado marco teórico doctrinario. Como ven, respondiendo a la teoría, pero también respondiendo al medio. ¿Sigamos? A partir de teniendo ya bien claro ese marco teórico doctrinario, paso a construir mi perfil profesional del egresado. ¿Sigamos?
Como ustedes saben, el perfil profesional del egresado es el conjunto de competencias genéricas y específicas que forman parte, que tienen que desarrollarse en el futuro profesional, para que éste se desenvuelva de la manera más idónea en su profesión y no acabe subempleado. Entonces, este perfil del egresado en realidad es la columna vertebral del plan de estudio. Es el que orienta todos los demás componentes del plan de estudio. Vamos a verlo en un momento, sigamos. Antes de pasar a perfil del egresado, quisiera señalar, y también la normatividad actual lo pide, que no solamente tenemos que tener perfil del egresado, sino también perfil del ingresante. Y probablemente eso demande que ese perfil del ingresante, que también tiene que estar planteado con competencias, ya no lo voy a evaluar solo a través de una prueba escrita, porque ¿cómo se evalúan las competencias? Evaluando los desempeños. Entonces, probablemente, cuando tenga un perfil del ingresante estructurado por competencias, yo en mi evaluación de entrada no solo voy a hacer uso del examen escrito, sino también de algún otro tipo de evaluación que a mí me permita observar el desempeño de los estudiantes. Bueno, y esto quizás para ustedes no sea nuevo. Bueno, yo mi primera carrera la estudié en el Instituto Superior Pedagógico de Educación Inicial, y ahí la prueba que nos tomaba, eran 5 pruebas, ¿no? Era una prueba psicológica, una prueba de actitud, una prueba de, no, la de conocimiento era la última, era una prueba de habilidades, ¿no? O sea, nos hacían bailar, porque como era de educación inicial, ¿no? Hacer manualidades, nos daban unos minutos nada más. Tienes ese material, tienes 3 minutos, ¿qué construirías con ese material? ¿No? Luego una prueba verbal también, de fluidez verbal, y todos los que pasaban eso, luego pasaban a la prueba de conocimiento, que era la última ya, y que ya te daba como resultado final los ingresantes, ¿no? Entonces, miren, eso... hace cuántos años atrás ya se ha estado aplicando en el Perú, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabemos qué tipo de habilidades, actitudes demanda ser maestro. Entonces, ¿qué tipo de competencias pensaríamos para nuestro ingresante? Y ojo, tampoco no le podemos pedir peras al olmo. Ese perfil del ingresante tiene que estar articulado con el perfil del egresado de secundaria, ¿no? Pero ya no solo va a sumar las competencias que esperamos él haya adquirido en la secundaria, que esas competencias, ojo, también están expresadas en lo actitudinal, conceptual, procedimental en secundaria. Por eso la viceministra hace poco hablaba de evaluación cualitativa, ¿no? Que generó un gran escándalo porque dijeron, ¿cómo tan rápido vamos a pasar de una evaluación vigesimal a una cualitativa? Pero ya llevamos más de 15 años en el país aplicando el enfoque por competencias, ¿no? Y todavía no hay evaluación cualitativa en secundaria. Y eso genera un gran problema para las universidades también. Entonces, para aplicar el enfoque por competencias. Entonces, este perfil del ingresante se articula con el perfil del egresado de secundaria, pero adiciona algunos elementos importantes, algunas actitudes, habilidades, procedimientos que nuestro estudiante tiene que tener. ¿Para qué? Para finalmente, porque eso le va a servir de base para finalmente alcanzar su perfil del egresado. Entonces, mi plan de estudio es el puente, es mi teoría, es mi hipótesis entre el perfil del ingresante y el perfil del egresado. Lo que yo señalo, o la escuela señala, es que ese plan de estudio a mí me garantiza que yo voy a poder pasar del perfil del ingresante al perfil del egresado. Y entonces, el plan de estudio va al medio, y el plan de estudio lo que intenta es
organizarse de tal manera, tejer un engranaje tal que el ingresante pueda finalmente adquirir el perfil del egresado. Y entonces es bien importante que tengamos bien definido, y además la norma actual nos lo pide, que definamos tanto perfil del ingresante como perfil del egresado. Y que ambos estén evaluados también en un enfoque por competencias. Yo sé que eso es un gran reto. Hace poco hablaba con unos docentes de una facultad de medicina que precisamente les estamos ayudando a revisar su plan de estudio y ellos nos decían, pero yo como facultad de medicina no puedo tomar una evaluación propia porque yo me rijo por los lineamientos generales de la universidad en lo que toca a ingreso. Entonces a ellos les problematizaba mucho el tema de que, pero sí sentían la necesidad de que debían evaluar cuestiones particulares que son base para el futuro médico, pero no sentían que eso era posible, y eso es lo que pasa en muchas universidades en el país. Y además el otro tema, que justo el otro día conversábamos con un grupo en el CINIASE, y que me sucedió en una universidad, ¿no? Una chica había estado estudiando obstetricia, y siempre iba con su mano, siempre usaba casaca, se iba con su mano dentro, ¿no? Y trabajaba generalmente con la mano izquierda, ¿no? Bueno, a nadie le extrañaba porque como a veces los docentes vemos tampoco a los estudiantes. Cuando ya llegó al 6º ciclo y llegó a la parte práctica, recién ahí se dieron cuenta que la chica no tenía una mano y estaba estudiando para obstetricia. La pregunta es, ¿qué debía hacer la universidad frente a ese caso? Algunos te responden, bueno, decirle de que, algunos dicen, bueno, decirle pues que esta profesión es netamente procedimental, no requiere contar con las 2 manos para que precisamente ayuden el parto a las mamis y todo eso, entonces luego cargar al bebé, recibirlo, etcétera, entonces imposible, ¿no? Pero otros dirán, es su derecho, es su vocación, ¿se la podemos cortar o qué hacemos frente a eso? El currículo entonces debería tener alternativas más allá de la formación específica, mirando los distintos campos ocupacionales, porque a lo mejor ella no atenderá en sala, pero sí puede volverse en una especialista en política de salud, ¿no? O también puede atender en un consultorio y dar la parte profiláctica a la madre, qué sé yo, ¿no? Pero, y entonces, si yo tengo un currículo que solamente mira lo específico, nunca se va a titular, ¿no? Si yo no tengo un currículum mucho más abierto que le permita diferentes opciones de certificación modular, yo no voy a poder brindarle esa oportunidad y finalmente va a terminar segregada. Entonces, fíjense por eso lo importante del perfil del egresado, cómo definamos el perfil del egresado siguiente, y por eso el perfil del egresado tiene esos componentes. El primero es el diagnóstico de la demanda profesional. Yo tengo que conocer muy bien, cabalmente, cuáles son las demandas actuales que se hace a la profesión, desde los diferentes componentes, desde los diferentes problemas. ¿Cuáles son las demandas de esa población actual? Y entonces, a partir de ahí, de identificar esas demandas, yo tengo que determinar los diferentes componentes del perfil. La matriz luego de análisis ocupacional, el perfil genérico y el perfil específico. Vamos a verlo, vamos a ver rápidamente siguiente cada uno de esos pasos. En el paso 1, caracterización de la sociedad peruana y sus perspectivas de desarrollo. Voy a identificar las demandas. ¿Qué hago?
situación actual de la sociedad, la imagen objetiva, la Estrategia Nacional de Desarrollo, sectores económicos prioritarios en el país que tienen que ver con el proceso de formación y sus demandas. Aquí está planteado de manera general, porque cuando yo lo digo para cualquier profesión, pero ustedes se tienen que ubicar en su profesión. Y, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Nacional tiene un objetivo especial para educación y tiene un análisis también propio de educación. Y hay una perspectiva también del sector educación. Y hay proyectos educativos regionales también. Entonces, todos esos expresan el conjunto de demandas, pero además yo tengo que tener relación con mis grupos de interés. Tengo que tener relación con los que emplean a mis egresados. Tengo que tener relación con mis egresados, porque ellos son los que me van a nutrir de qué está pasando con la demanda a la profesión. Luego de ahí tengo que determinar los componentes del perfil. Ahí ya pasamos al análisis de la profesión a nivel macro y a nivel micro. Analizando, por ejemplo, dentro de mi profesión, ¿qué profesionales exitosos tengo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se desempeñan? ¿Por qué es que destacan? ¿Cuáles son esas competencias, capacidades, actitudes por las cuales destacan? También tengo que observar a los profesionales sin éxito, a los subempleados. ¿Por qué están subempleados? ¿Qué les faltó? ¿Qué habilidad no desarrollaron? ¿Por qué se han quedado sin ejercer adecuadamente su carrera o, por último, sin ejercerla? Y después también tengo que recoger información de los que reciben el servicio de ambos profesionales, de los que reciben el servicio de profesionales exitosos y de los que reciben el servicio de los subempleados, ¿no? En donde estén empleados. O sea, ¿qué tipo de actitudes les ven? ¿Qué les estaría faltando? ¿Qué destacan? Y para eso yo trabajo con mis egresados y por eso es tan importante el seguimiento a mis egresados. Porque cuando yo hago el seguimiento a mis egresados puedo identificar cuáles son los profesionales que están destacando de mis egresados y cuáles son los que están subempleados. Y ahí es donde ese es mi campo de análisis. Claro, si quiero también puedo tomar en cuenta un referente nacional, pero eso ya más complicado, ¿no? Mi campo de acción son mis egresados, mi campo de análisis. Y después también tengo que analizar instituciones que brindan el servicio que yo brindo también. Entonces, esas instituciones, ¿qué organización y qué contenidos curriculares brindan? ¿Cómo estructuran sus perfiles del egreso? ¿Qué tipo de personal tienen? ¿Cómo es su infraestructura? ¿Cómo es su tecnología? Y ahí, por supuesto, que me voy a ir a ver a las instituciones más destacadas. Y probablemente también para tener un punto de comparación veré a las menos destacadas. Y entonces puedo hacer comparaciones y de ahí extraer. Como dice la teoría de la calidad, el 10 del otro es mi 0, ¿no? Es mi punto de partida. Entonces, para eso tengo que mapear. Y también puedo hacer cruces de perfiles de egresado, de las diferentes escuelas de educación que hay aquí en el país, de diferentes regiones o también de las de fuera, de las internacionales. Hago cruces. ¿Cuáles son esas competencias que actualmente se están previendo para los profesionales en educación? Siguiente. Una vez que tengo eso, yo aplico la metodología de análisis ocupacional, que es tan importante, porque hoy en día yo puedo formar a alguien para maestro, pero de esos que formé para maestro, solamente un 50% acaba en el aula. Hay otro grupo que puede acabar como promotores o gestores educativos. Hay otro grupo que puede acabar en instituciones de investigación educativa. Hay otro grupo que puede acabar como hacedor de política pública en educación. Hay otro grupo que puede acabar como trabajando en editoriales de textos.
hay otro grupo que puede acabar capacitando, etcétera, ¿no? Entonces, esos campos profesionales yo los tengo que conocer. ¿Por qué es tan importante que yo conozca estos campos ocupacionales, los puestos que finalmente los docentes ocupan en estos campos ocupacionales y los dominios de desempeño que esos puestos requieren? ¿Por qué? Porque eso van a alimentar mi perfil del egresado. Porque yo no puedo tener un perfil del egresado que se aboque solamente a formar a mi estudiante para el aula, porque corre riesgo de que acabe desempleado, porque probablemente no se le presenta nunca la oportunidad de ir a aula, pero sí se le presenta la oportunidad como docente formador u otra. Entonces, mi estudiante, el perfil del egresado, de mi estudiante, tiene que expresar esa gama de campos ocupacionales que probablemente mi estudiante enfrente en el futuro, ¿no? Y esto, bueno, tiene que alimentarse con la perspectiva de diferentes actores. Pero aquí el elemento clave es, identifico el campo ocupacional, identifico el puesto que el docente va a ocupar en ese campo profesional y a partir de eso identifico cuál es el dominio de desempeño laboral. Investigador, docente, promotor, ese es el dominio. Además, ¿por qué es importante esto? ¿Recuerdan que la ley universitaria habla de certificaciones progresivas, modulares? Esto me ayuda con las certificaciones modulares, pero tiene que estar plasmado en mi perfil del egresado de manera dosificadamente. ¿Qué es lo mínimo? Este análisis ocupacional, y esto es perfil de puesto. ¿Cuál es el perfil de puesto base? El que tiene menores requisitos, y sobre eso voy construyendo los de mayores requisitos, porque estos módulos de certificación tienen que estar graduados de lo más simple a lo más complejo. Bien, y el paso 4 ya es formular el perfil genérico del egresado. Y ahí ya es que tengo que formular la competencia. ¿Cómo formulo la competencia? Identifico un verbo que a mí me va a señalar la cualidad, lo que el sujeto va a hacer, porque recuerden que todo es procedimental, el enfoque por competencias es procedimental, entonces parto de un verbo, parto de una acción. Luego identifico cuál es el conocimiento, habilidad o actitud que mi estudiante va a tener que poner en marcha para el desarrollo de esa competencia, y después identifico el contexto, la situación en la cual se va a dar la competencia, se va a desarrollar esa competencia. Recuerden que decíamos que la competencia se desarrolla en relación con el medio. Entonces, yo puedo ser, a mí ustedes me pueden formar para ser un docente competente aquí en Lima, pero si me voy a Loreto, probablemente voy a tener otras demandas como docente, ¿no? La cosmovisión o el manejo de otro idioma, didácticas diferentes para poblaciones con características distintas, o también voy a tener demandas distintas como docente si me voy fuera del país. Entonces, si bien es cierto, yo tengo que tener en cuenta todas esas demandas, todo ese conjunto de demandas en mis procesos formativos, también es cierto que el perfil del egresado va a estar mediado por todo ese conjunto de demandas. Y entonces, como yo lo que evalúo es desempeño, yo ese desempeño lo voy a evaluar en situaciones concretas, ¿ya? Y entonces probablemente el desempeño que yo tenga aquí como docente no sea el mismo tipo de desempeño que tenga en otra realidad. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es mediado. Sin embargo, eso no quita que sí tengamos mapeado el conjunto de demandas internacionales, nacionales y territoriales. Bien, entonces, aquí un ejemplo: verbo, muestra, objeto, que es el conocimiento, la actitud o la habilidad, perseverancia y convicción, ahí estamos hablando de actitudes. La condición en el logro de los objetivos que programa, ¿no?
Miren, sobre competencia hay diferentes conceptualizaciones, diferentes formas de ver cómo se construye, diferentes formas de denominar las competencias. Esta es una de las formas más simples. Algunos autores señalan que la competencia, como es un macro saber que tiene los 3 saberes, cuando redactemos la competencia también tenemos que colocar los 3 saberes, porque la competencia es un saber complejo. Y por eso es que Tobón también nos habla del aprendizaje complejo, ¿no? Entonces, aquí yo les estoy dando un ejemplo muy práctico, pero eso no quita que cuando ustedes construyan sus competencias, haciendo uso de una taxonomía, no se olviden, puedan tomar en consideración los 3 tipos de aprendizaje que van a formar parte de la competencia. Lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. El perfil del egresado va a tener competencias genéricas, que son las competencias transversales, las competencias blandas, que son las que acabamos de ver, y también va a tener competencias específicas. Las competencias transversales a mí me ayudan a actuar en el entorno inmediato, me ayudan a ser eficaz, me ayudan a desempeñarme adecuadamente. ¿Cuáles son las competencias genéricas, por ejemplo? Dominio de un segundo idioma o de varios idiomas, dominio de las tecnologías de información y comunicación, capacidad de trabajar en equipo, manejo de redes sociales, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas son competencias que a cualquier profesional le sirve el día de hoy y que cualquier profesional necesita, por eso se denominan genéricas o transversales. Son habilidades blandas que nosotros necesitamos para ejercer adecuadamente nuestra profesión. Y algunas universidades, esas competencias genéricas las desarrollan primordialmente en los 2 primeros años de estudios generales, ¿no? Ahí es donde ellos sientan bases. Y por otro lado, el perfil del egresado también va a tener competencias específicas, que ya son las propias del profesional. La forma de construir la competencia es igual, solo que una es específica y la otra es transversal o genérica. ¿Ya? ¿Sigamos? Bien, entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el perfil del egresado está conformado por competencias generales o genéricas y por competencias específicas, competencias ya de la propia formación. Estas competencias generales se desglosan en 2, competencias transversales, que son las que sirven a cualquier tipo de profesional en un mundo globalizado, y las competencias básicas, que son las que sirven de cimiento y se desarrollan en estudios generales. Y las competencias específicas, ya de la propia profesión, son las que se desarrollan a partir de las demandas y necesidades que hemos identificado de la profesión. ¿Continuamos? Bien. Sobre el perfil del egresado, Sergio Tobón y otros autores dicen que para trabajar un perfil del egresado en un enfoque por competencias, lo primero que tengo que hacer es identificar a qué problemas va a responder esa profesión. Y eso lo vemos en el lado de acá, ¿ven? Ese es el conjunto de problemas que he identificado. Problemas del contexto tipo A, problemas del contexto tipo B, y etcétera, ¿no? Entonces, organizo mis problemas, identifico mis nodos problemáticos y articulo esos nodos problemáticos con las competencias, con las demandas, con las competencias estructuradas a partir de demandas que tiene la profesión. Y sobre eso construyo el perfil del egresado. Entonces, miren cómo es tan importante articular el conjunto de competencias que yo voy a desarrollar en mis estudiantes a los problemas y demandas del entorno. Debe responder, porque si no, no voy a poder hacer un currículo por competencias.
voy a hacer un currículo alejado de la realidad. Y ese no es un currículo por competencias. Un currículo por competencias responde a los problemas de la realidad. Está engarzado, es una respuesta concreta a lo que está pasando, a los problemas que esa profesión afronta, a los problemas de la sociedad. Bien, luego de ahí, cuando yo tengo mi perfil del egresado, ahí recién empiezo a organizar mi plan curricular, ¿no? Y ahí ya hago mi malla curricular y distribuyo mis asignaturas, las que son de formación básica, las que son de formación especializada y las que son de formación profesional. Hago mi cuadro de asignaturas, hago mis sumillas, la malla curricular, los lineamientos generales de la práctica preprofesional y por último los sílabos, ¿no? Entonces, esto ya es la tercera parte, pero como ven, primero identifico demanda, sobre la demanda construyo el perfil y sobre el perfil ya construyo el resto de mi propuesta curricular. ¿Seguimos? Y sobre esa organización curricular ya yo identifico estrategias didácticas. Ojo que tengo que identificar tanto las de enseñanza como las de aprendizaje. ¿Seguimos? Y finalmente mi sistema de evaluación. ¿Cómo es que yo voy a evaluar a mi estudiante? Algunos autores y universidades están poniendo en práctica la graduación de la competencia. Es decir, yo tengo las diferentes competencias de mi perfil del egresado. Esas competencias las descompongo en capacidades, o lo que algunos llaman competencias específicas, pero graduadas por cada año de formación. Vamos a ver un ejemplo. Y eso me ayuda a mí a tener un sistema de evaluación coherente. ¿Seguimos? Este es un ejemplo de la Universidad de Talca, ¿ya? Es una ficha didáctica sobre abordaje de la competencia, que ha sido elaborada el año 2015. ¿Seguimos? Esta universidad es de Chile. Ellos, miren, dicen, la formación básica basada en competencias es un proceso de enseñanza que posibilita el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Esto implica que se armoniza el proceso educativo de forma que permita que los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes requeridas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta clave para un proceso de formación basado en competencias? ¿Cuál es la competencia que queremos desarrollar o potenciar en nuestros estudiantes, a la cual nosotros vamos a contribuir? ¿Desde dónde? Desde nuestra propuesta curricular. A partir de ahí hay que contestar qué enseñar, que son los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, cómo enseñar, que son las estrategias, y qué y cómo evaluar, que ya es mi sistema de evaluación. Siguiente. Lo que tenemos que ver como primer punto es la trayectoria del aprendizaje. Es decir, hacer el mapa de progreso en el desarrollo de la competencia. ¿Por qué? Porque si no, a mí, mi egresado me va a salir un mostrito. Porque viene el profesor, yo le doy al profesor la asignatura A y el profesor plasma sus competencias. Pero luego se lo doy al otro, en el siguiente año le doy al otro profesor y el otro profesor, él también desarrolla desde su propio bagaje y su propia experiencia, él desarrolla sus propias competencias y actitudes. Y el otro año y seguimos así, ¿no? Y entonces no hay una graduación en el logro de la competencia, en el desarrollo de la competencia. Por eso seguimos, es que lo que sugiere esta universidad es que la competencia se tiene que desagregar por años. Yo tengo mi competencia, pero mi competencia se logra en el largo plazo o en el mediano plazo. Por eso la competencia va en el perfil del egresado. Sin embargo, ¿qué hago año a año? ¿Qué plasmo en el sílabo? ¿Qué plasmo en mi sesión de aprendizaje? Las capacidades o las competencias específicas, que algunos la denominan así, ¿no? Entonces, tengo mi competencia del perfil del egresado. Esa de arriba está en mi perfil del egresado. Pero esa competencia yo la descompongo año a año. El año 1,
¿Qué voy a hacer? ¿Qué desempeños voy a observar para saber que mi estudiante está avanzando un peldaño en el desarrollo de esa competencia? El año 2, el año 3, el año 4. Y finalmente, tendré algunas competencias del perfil del egresado que probablemente las desarrolle en 3 años, otras en 4 años y otras seguramente me van a tomar 5 años. Esa es la trayectoria del aprendizaje. Y eso tiene que estar claramente definido, porque si no, no vamos finalmente a lograr el perfil del egresado. Y esta trayectoria de aprendizaje luego va asociada a indicadores de logro. Y ahí es donde yo estructuro un coherente sistema de evaluación. Porque este desglose de la competencia está graduado de lo más simple a lo más complejo. Cuando mi estudiante llega al nivel más complejo de aprendizaje, es que ya logró la competencia, porque la competencia es un macro saber, un macro saber, pero ese macro saber está integrado por saberes específicos que yo tengo que identificar. Miren, y esto es un ejemplo de una universidad de Chile. ¿Seguimos? Y entonces, como ven, yo tengo escalonado mi avance hacia la competencia, lo tengo claro. Entonces, la competencia 1 se va a desarrollar a través de 5 asignaturas. Porque una vez que yo tengo mi perfil del egresado, identifico qué asignaturas necesito para lograr esa competencia del perfil del egresado. Imaginémonos que la competencia 1 tiene 5 asignaturas. Entonces, el profesor de la asignatura 1 se preocupará por desarrollar de esa competencia lo previsto en el año 1. El profesor de la asignatura 2 se preocupará por desarrollar de esa competencia lo previsto en el año 2 y así sucesivamente. Así no pierdo nunca de vista la competencia ¿de quién? De mi egresado. Y voy trabajando secuencial y gradualmente para alcanzarla. Porque si a cada profesor le voy a dar su sumilla y le voy a decir tú estructura el sílabo, voy a perder finalmente de vista la competencia. Entonces, esta trayectoria de aprendizaje a partir del perfil del egresado tendría que estar plasmada en blanco y negro en la institución. ¿Seguimos? Bien, hasta ahí con el plan curricular. Y solamente para terminar, quería darle algunos alcances sobre el sílabo. Miren, que es la segunda condición básica de calidad para SUNEDU. Porque a mí me dice, ten plan de estudio, pero luego me dice que debo tener documentos que articulen toda esta propuesta. ¿Ya? Entonces, viene ahí mi sílabo. Ya es la expresión de todo ese trabajo previo que he hecho de identificar demandas, identificar competencias, identificar campos ocupacionales, etcétera. Ya el sílabo es mi expresión. ¿Seguimos? El sílabo tiene que tener una coherencia interna en el marco del plan de estudio. ¿Avanzamos? Mi plan de estudios, como ya habíamos dicho, el plan de estudio tiene el tipo de hombre y sociedad que quiero lograr, tiene los campos ocupacionales de la profesión y las competencias y desempeños específicos expresados en el perfil del egresado. Tiene orientaciones con respecto a la metodología, qué se tiene que enseñar, cómo y cuándo. Recuerden ahí cómo y cuándo es importantísima la trayectoria de aprendizaje de la competencia. Tiene qué estrategias de enseñanza y aprendizaje tengo que implementar, con qué recursos y cómo lo evalúo. Eso tiene mi plan de estudio. Y todo eso entonces luego se vuelca ¿en qué? En el sílabo. ¿Seguimos? Por eso las partes del sílabo son estas. Bien, los datos generales que todos conocemos, ¿no? Es decir, si es un curso teórico-práctico,
La sumilla, que también ya sabemos las condiciones que debe tener una sumilla, las partes que debe tener, la información mínima que debe tener. Y esa sumilla se recomienda que se construya también previamente para que también sea una sumilla que permite, como esta sumilla describe la asignatura, lo que vamos a describir en esta sumilla es el avance progresivo hacia el logro de la competencia. Por eso es tan importante que las sumillas también estén preestablecidas, en armonía con el perfil del egresado. Entonces, luego de ahí ya ponemos las competencias de la asignatura. ¿Cuál es mi competencia de la asignatura? Es mi competencia del perfil del egresado. Esa es mi competencia de la asignatura. Yo, como docente de una asignatura, voy a contribuir con un grano de arena al desarrollo de esa competencia del perfil del egresado. Entonces, para construir el sílabo, mi punto de partida es la competencia del perfil del egresado. Pero esa competencia del perfil del egresado es de largo plazo y yo tengo que evaluarla en el corto plazo. Entonces, luego de que tomo mi competencia del perfil del egresado, me voy a la trayectoria de aprendizaje y veo qué es lo que a mí me tocaría de acuerdo a la asignatura que voy a desarrollar. Si estoy la competencia está en el año 1, el año 2, el año 3. Entonces, eso vendrían a ser como mis capacidades. Entonces, la competencia se desglosa en capacidades. Y una vez que tengo estas capacidades, paso a indicadores de logro. Eso es lo que voy a evaluar, el indicador de logro. Pero ¿cómo fijo el indicador de logro? Para eso, programo mis unidades didácticas. Según Santibáñez, no sé si alguno de ustedes lo habrá leído, pero este autor señala que en el sílabo tienen que identificarse cuáles son los contenidos conceptuales, cuáles son los procedimentales y cuáles son los actitudinales. Entonces tenemos que identificar eso, ¿para qué? Para poderlo evaluar. Y entonces Santibáñez me dice que de cada uno de esos contenidos, sobre esos contenidos yo tengo que desarrollar indicadores de logro, que ya es la parte criterial, es el criterio que voy a evaluar y que lo debo evaluar en cada sesión de aprendizaje. ¿A través de qué? De trabajo en equipo, de trabajo individual, de aprendizaje autónomo, ¿no? A través de la estrategia de aprendizaje que determine. Y luego de ahí, el sílabo también debe contener las estrategias metodológicas, medios y materiales, cómo voy a evaluar mi aprendizaje y las fuentes de información. Como ven, la diferencia sobre todo está en ¿qué competencia uso? La del perfil del egresado. ¿Qué capacidad? La que está en mi trayectoria de aprendizaje. ¿Cómo construyo el indicador de logro? A partir de identificar cuáles son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que voy a abordar en la sesión de aprendizaje. Eso es solo de manera didáctica, porque en la práctica le dejamos propiciamos un trabajo en equipo en el aula y ahí ya estamos desarrollando lo conceptual, procedimental y actitudinal. ¿Seguimos? Ahora, ¿cuál es la metodología para elaborar el sílabo? Primero, por supuesto, analizo mi plan de estudio porque es mi referente, después formulo la sumilla de la asignatura, pero ojo, que lo que se recomienda es que estas sumillas ya estén preelaboradas por la comisión curricular para que no se pierda la coherencia del plan de estudio. Después identifico las competencias genéricas y la competencia de la asignatura, que es la que está en el perfil del egresado, formulo las competencias específicas o capacidades, los términos varían, pero finalmente es desagregar la competencia en unos desempeños evaluables. Programo los contenidos y formulo las estrategias didácticas, los medios y materiales y la forma de evaluar y además, muy importante, cuáles van a ser mis fuentes de información, mis referencias bibliográficas, hemerográficas, etcétera. ¿Continúo? Bien. Entonces, una manera de formular estrategias didácticas, y aquí ya me voy a quedar porque el tiempo me ha ganado, es evaluar bien mi plan curricular
la concepción de aprendizaje que tengo y sobre eso construir en todo momento nuevas estrategias didácticas. Aquí he puesto como ejemplo algunas estrategias de enseñanza, pero también estrategias de aprendizaje. Vamos a pasarlo rápido, por favor. Técnica expositiva o clase magistral, pero llevada a cabo de manera activa, sigamos. Técnica biográfica, ¿no? Acá se explica cómo es la técnica, analizamos hechos, sucesos con los estudiantes y sobre eso generamos conocimientos, sigamos. Técnica de efemérides, ahí estudiamos acontecimientos, fechas significativas, sigamos. Pero todo esto el estudiante vamos viendo que lo vaya relacionando con su entorno actual o con experiencias vividas o con recojo de información adicional. También la técnica de argumentación, sigamos. Esta técnica de argumentación es una de las más usadas y se basa en las interrogaciones, en las preguntas y respuestas, en el método de la mayéutica. La clave del docente universitario actual está en saber preguntar. El arte del docente universitario actual está en saber preguntar, porque es la pregunta la que desencadena aprendizajes. Entonces nos tenemos que volver muy socráticos y hacer uso de la mayéutica permanentemente, porque no le vamos a dar al estudiante la respuesta, lo que le vamos a dar es la pregunta y lo vamos a orientar para que alcance la respuesta. La técnica del diálogo, seguimos. La técnica del interrogatorio, seguimos. Técnica de debate-discusión, seguimos. Técnica de ejemplificación con casos, seguimos. Técnica de laboratorio, seguimos. Técnica del seminario, seguimos. De la demostración. En la explicación está el por qué estas técnicas son de enseñanza, pero además cómo se tienen que hacer de manera activa, involucrando al estudiante. ¿Seguimos? La técnica del método de caso, que hoy en día es muy usada en el trabajo por competencia, seguimos. La técnica de la explicación, seguimos. La técnica del juego de roles, esta técnica también es muy, muy usada. ¿Por qué le denominamos a esto técnica de enseñanza? Porque se da en el aula, se da en el espacio del aula. Por eso es una técnica de enseñanza. Seguimos, pero el que participa activamente es el estudiante. Técnica de retroalimentación, seguimos. Y luego las técnicas de aprendizaje. Aquí es el estudiante el que usa esas estrategias, esas técnicas. Esto tiene que estar en el sílabo, donde pongamos estrategias de aprendizaje y de enseñanza. Tenemos que distinguir cuáles son las estrategias de enseñanza que voy a usar y cuáles son las estrategias de aprendizaje. Para dar algunos ejemplos de técnicas de aprendizaje, seguimos. La técnica de autoaprendizaje, que es a través de la investigación del propio estudiante, pero para eso el docente tiene que introducir un tema motivador, seguimos. La técnica del descubrimiento, cuando en base a exploraciones y preguntas buscamos que el estudiante dé con la respuesta, seguimos. La técnica Flipped Classroom o aula invertida, ¿no? También es una técnica muy usada hoy en día, seguimos. Pero hace que el propio estudiante lleve interiorizada la clase y en el aula se vuelva un entorno de discusión. La técnica de lectura comentada, seguimos. La técnica del estudio dirigido, seguimos. Técnica del social media, que también tiene que ver con el uso de todas las redes sociales, que ahora a los chicos les encanta tanto, seguimos. La técnica de experimentación, seguimos. La técnica de investigación, seguimos. La técnica del mapa conceptual, que también es una de las estrategias más usadas en el enfoque por competencias, porque ayuda a que el estudiante ponga en blanco y negro su estructura del conocimiento, seguimos. La técnica de observación guiada, seguimos. La técnica de proyectos, seguimos por favor. La técnica de enseñanza asistida por computadora, seguimos. Y la transferencia, que es que el estudiante, aquello que interiorizó, analizó, lo pueda volcar a otra situación de aprendizaje, a otro tipo de experiencia. Bien, he tratado de correr y de darle a grandes rasgos cuáles son los pormenores que hoy en día
nos demanda la aplicación de un enfoque por competencias. En realidad sobre esto hay mucho que discutir, mucho que hablar. Espero que alguno de estos elementos les sean útiles y que también permitan generar el diálogo y discusión aquí a nivel del personal docente. Muchas gracias.